Buenas noches a todo el mundo, buenos días, buenas tardes si nos estás viendo desde YouTube. Hemos vuelto una semana más. Como veis, ¡Uh! Toma por culo. Bueno, como veis hemos vuelto Hemos más vuelto, pero nos vamos a la puta. enérgicos que nunca. Sí. Más Bueno, enérgicos yo que quería nunca. decir que había vuelto bien, pero bueno, o no. Ay, Dios. Bueno, ¿qué tal, Amrod? Mejor que yo, ¿no? Ya no sabemos cómo conseguir viewers. Bien, bien, muy bien, muy bien. Una vez más aquí, con muchísimas ganas de continuar y con cositas interesantes. Hoy traemos cositas muy, muy relevantes e interesantes. Pues sí, la verdad es que hoy se viene al menos una carta que, si os acordáis, decidimos dejar en el último capítulo del Secreter. Decidimos dejar, sobre todo porque no sé si os acordáis, yo estaba bastante enferma y la verdad es que no era una carta para tratar con 38 de fiebre. Entonces, hoy empezaremos con esa carta y nada, recordaros que todavía seguimos en este periodo de cartas que corresponden al periodo de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya estamos terminando el año 1944, entonces bueno, pues ya parece que el fin empieza a estar cerca. Ya veremos si Tolkien lo ve, no lo ve o qué cosas va pensando durante este final del año, de más o menos del noviembre-diciembre, es lo que vamos a ver hoy, de 1944. ¿Alguna cosa más que quieras comentar, Amro, o empezamos ahí ya directamente? Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa. Habla tú y luego hablo yo. No, iba a decir que nada, que esta primera carta que vamos a leer es muy, muy relevante, sobre todo para entender la obra, en general la obra de Tolkien o lo que él más va a trabajar, ¿no? Y ya está, simplemente eso. Pues yo solamente antes de empezar quiero comentar que la Sociedad Tolkien Española ha llegado a los 1000 socios, socias. Y la verdad es que creo que es algo que tenemos que repetir y gritar a todo el mundo. O sea que 1000 gracias a todas aquellas personas que forman parte de la asociación por todo el trabajo que habéis hecho. Muchísimo ánimo a la comisión permanente, que de tener que llevar a 1000 personas es muchísimo. Y nada, a lo mejor manteneos atentos a las redes de Twitch, que a lo mejor se viene algo especial, a lo mejor no. No voy a hacer aquí spoiler, pero bueno, que al menos que quede constancia en este vídeo que hemos llegado a las 1000 socias. O sea que muy bien. Sí, está súper bien. Acuérdate cuando fuimos, porque ella y yo fuimos de la comisión permanente hace 5 años, cuando entramos éramos unos 400. Hemos crecido muchísimo, muchísimo. Sí. Así que nada, de hecho hay un montón de Smials nuevos, así que mira, os voy a poner aquí en el banner, antes de empezar, aquí rápido, que esta es la web de la sociedad Tolkien.org, entonces ahí vamos actualizando siempre todos los Smials que hay nuevos en la asociación, que la verdad es que últimamente ha habido uno nuevo en Jaca, uno en Almería, otro en Granada, otro en la zona que se llama La Comarca, que es de una zona de Alicante que no acabo de ubicar muy bien, lo siento muchísimo. Por mi pésima geografía, lo siento mucho, pero está en la zona de Alicante. Entonces, bueno, lo podéis buscar, ¿vale? Que es el Esmial de la Comarca. O sea, todos estos han sido en un mes o algo así, o sea que cada vez está más cerca y seguro que encontráis guay. Y si no tenéis a nadie cerca, pues siempre tenéis el Esmial Montaraz. Y ahora ya sí, vamos a meternos en harina. Mira, basta ya, de verdad. Bueno, pues. Perdón. Habría que ¿Dónde está sujetando el móvil en un...? Que no es un móvil, si es que es una webcam. Eso no hace más que caerse. Estará Gawain detrás. No, el gato ha empezado esto y ha desaparecido. En fin. Bueno, ya en serio, voy a intentar ser seria. Vamos a empezar con la carta número 89, del 7 al 8 de noviembre de 1944. Esta carta es extensa, es larga, o sea, voy a estar leyendo un buen rato. Pero hay mucha tela que cortar, entonces pues nada, nos vamos a ello y espero que estéis atentas conmigo. Carta número 89 a Christopher Tolkien, 7-8 de noviembre de 1944, número 20 de Northmoor Road, Oxford. Tu referencia al cuidado de tu ángel guardián me hace temer que tienes especial necesidad de él. Me atrevo a decir que ello es así realmente. Me recuerda también una súbita visión o quizá una percepción que asumió de inmediato en mi mente una forma visual.
que tuve no hace mucho cuando pasaba media hora en St. Gregory antes del Santo Sacramento cuando el 40 Ore se celebraba allí. Percibí o evoqué la luz de Dios y suspendido en ella una pequeña mota o millones de motas, a una de las cuales tan solo se dirigía mi minúsculamente, que resplandecía blanca por acción del rayo individual venido de la luz que a la vez la sostenía y la iluminaba. No es que hubiera rayos individuales que provinieran de la luz, sino que la mera existencia de la mota y su posición en relación con la luz era por sí misma una línea y la línea era luz. Y el rayo era el ángel guardián de la mota, no una cosa que se interpusiera entre Dios y la criatura, sino la atención misma de Dios personalizada. Y no digo personalizada por una mera figura de lenguaje de acuerdo con las tendencias de la lengua humana, sino una verdadera finita persona. Pensando en ello desde entonces, porque toda la cuestión fue muy inmediata y no recuperable en torpes palabras, por cierto, no la intensa sensación de alegría que la acompañaba y la advertencia de que la brillante mota en equilibrio era yo mismo o cualquier otro ser humano en quien yo pensara con amor, se me ocurrió que, hablo tímidamente y no tengo idea de si mi semejante pensamiento es legítimo, de cualquier modo está del todo separado de la visión de la luz y la mota en equilibrio. Este es un paralelo finito de lo infinito. Así como el amor del Padre y el Hijo, que son infinitos e iguales, es una persona. El amor y la atención que la luz centran en la mota también es una persona, que está a la vez con nosotros y en el cielo. Finita pero divina, es decir, angélica. De cualquier modo, mi muy querido, recibí consuelo, parte del cual asumió esta curiosa forma que me temo no he logrado transmitir. Pero tengo ahora la definida convicción de que estás en equilibrio y resplandeciente en la luz, aunque tu cara, como todas nuestras caras, esté apartada de ella. Pero podríamos ver el resplandor de las caras y las personas aprendidas en el amor de los demás. El domingo, Prisca y yo fuimos pedaleando al viento y bajo la lluvia hasta St. Gregory. Prisca estaba batallando con un resfriado y otros malestares y no le hizo mucho bien inmediato, aunque está mejor ahora. Pero escuchamos uno de los mejores sermones del padre Carter y el más largo. Un maravilloso comentario sobre el Evangelio del domingo, la curación de la mujer y de la hija de Jairo, intensamente vivificado por la comparación de los tres evangelistas. Priscila se sintió especialmente divertida por la observación de que, siendo San Lucas él mismo un médico, no le gustó la sugerencia de que la pobre mujer estaba todavía peor por la intervención de los doctores, de modo que bajó el tono de ese fragmento. Y también por sus vívidos ejemplos tomados de los milagros modernos. El caso similar de una mujer igualmente afectada por causa de un gran tumor uterino que se curó instantáneamente en Lourdes, de modo que ya no pudo encontrar el tumor y el cinturón le quedó demasiado grande. Y la historia sumamente conmovedora del niño que padecía peritonitis tuberculosa y que no se había curado. Sus padres lo llevaban en tren tristemente de regreso, prácticamente agonizante y al cuidado de dos enfermeras. Mientras el tren se alejaba, pasó a la vista de la gruta. El niño se sentó. Quiere ir a conversar con la niña. En el mismo tren viajaba una niña que había sido curada. Y se puso en pie, fue donde la niña estaba y jugó con ella. Luego regresó y dijo, ahora tengo hambre y le dieron pastel y dos cuencos de chocolate y enormes sándwiches de carne aderezada, y él se lo comió todo. Esto fue en 1927. Del mismo modo, nuestro Señor dijo que le dieran a la pequeña hija de Jairo algo de comer, así de sencillo y simple como son los milagros. Son intromisiones, como decimos errados, en la vida real u ordinaria, pero sí que se entrometen en la vida ordinaria, de modo que lo que hace falta son comidas igualmente ordinarias. Por supuesto, el padre Carter no pudo resistir la tentación de añadir, y hubo también un fraile capuchino que estaba mortalmente enfermo y no había comido nada por años y fue curado, y se sintió tan encantado por ello que salió disparado y se comió dos cenas, y esa noche no tuvo sus acostumbrados dolores, sino los dolores de una simple indigestión. Pero la historia del niño, que es un hecho del que existen plenos testimonios, por supuesto, con su final aparentemente triste y su inesperado final feliz, me conmovió profundamente y sentí la peculiar emoción que todos sentimos, aunque no a menudo. Es del todo distinta de cualquier otra sensación. Y de pronto me di cuenta de lo que era, exactamente lo mismo sobre lo que había intentado escribir y explicar en el ensayo sobre los cuentos de hadas que tanto me habría gustado que hubieras leído y que creo que te enviaré. Pues acuñé el término eucatástrofe.
El súbito giro feliz en una historia que lo atraviesa a uno con tal alegría que le hace saltar las lágrimas, lo cual, arguía, es la más alta función que cumple un cuento de hadas. Y llegué a la conclusión de que le produce su peculiar efecto porque es un súbito atisbo de la verdad, la entera naturaleza de uno adherida a la cadena material de causa y efecto, la cadena de la muerte. Siente un súbito alivio como si un miembro fundamental dislocado hubiera vuelto de pronto a su lugar. Percibe si la historia tiene verdad literaria en el segundo plano, para la cual debe verse el ensayo, que así es como las cosas realmente funcionan en el gran mundo para el cual está hecha nuestra naturaleza. Y concluía diciendo que la resurrección era la mayor eucatástrofe posible en el mayor cuento de hadas, y produce esa emoción esencial, la alegría cristiana que provoca lágrimas porque es cualitativamente equivalente al dolor, porque proviene de los lugares donde la alegría y el dolor son lo mismo, reconciliados al perderse en el amor, el egoísmo y el altruismo. Por supuesto, no quiero decir que los evangelios cuentan lo que es solo un cuento de hadas, pero sí quiero decir decididamente que cuentan un cuento de hadas, el mayor de ellos. El hombre, en cuanto cuentista, debería ser redimido de un modo acorde con su naturaleza, mediante una historia conmovedora. Pero como el autor de ella es el supremo artista y el autor de la realidad, también ésta cobró ser, tuvo verdad en el plano primordial. De modo que en el milagro primordial, la resurrección, y también en los milagros cristianos menores, aunque en menor escala, no solo se tiene el súbito atisbo de la verdad tras la aparente ananqué de nuestro mundo, sino un atisbo de que es realmente un rayo de luz a través de las grietas mismas del universo que nos rodea. Iba un día en bicicleta no hace mucho frente a la Radcliffe Infirmary cuando tuve una de esas súbditas sensaciones de claridad que se tienen a veces en los sueños, aunque los provocados por anestesia. Recuerdo que dije en voz alta con absoluta convicción: claro, así es como se producen las cosas realmente. Pero no pude reproducir argumento alguno que me hubiera llevado a esta conclusión, aunque la sensación fue la misma de haber sido convencido por la razón, aunque sin razonamiento. Y he pensado desde entonces que uno de los motivos de que no se pueda recobrar el maravilloso argumento o secreto cuando se despierta es sencillamente que no existe. Pero había habido, con frecuencia las hay quizás, una apreciación directa de la mente, pero sin la cadena de argumentos de que tenemos conciencia en nuestro tiempo lineal, aunque no importa cómo ello sea. Para descender a cosas menos elevadas, supe que había escrito una historia de valor en El Hobbit cuando al leerla, después de haberla dejado envejecer hasta sentirme desligado de ella, sentí en no poca medida la emoción eucatastrófica de la exclamación de Bilbo: ¡Las águilas! ¡Vienen las águilas! Y en el último capítulo del Anillo que he escrito hasta ahora, espero que notes cuando lo recibas, estará pronto en camino, que la cara de Frodo palidece y convence a Sam de que está muerto justo cuando éste abandona las esperanzas. Y mientras estábamos todavía, por así decir, en el porche de St. Gregory el domingo 5 de noviembre, vi allí el espectáculo más conmovedor. Apoyado contra la pared, al salir nosotros de la iglesia, había un viejo vagabundo en harapos, algo semejante a sandalias sujetas con hilos a sus pies, una vieja lata de estaño atada a una de sus muñecas y en la otra mano un rústico cayado. Tenía una barba castaña y una cara extrañamente limpia de ojos azules, y miraba fijamente a la distancia sumido en algún profundo pensamiento arrebatador, sin hacer caso de la gente y, por cierto, sin mendigar. No pude resistir el impulso de darle una pequeña limosna, y él la tomó con gran amabilidad, me agradeció cortésmente y volvió luego a su contemplación. Por una vez logré desconcertar al padre Carter al decirle que el viejo se parecía mucho más a San José que la estatua que había en la iglesia, al San José camino de Egipto de cualquier modo. Parece ser, y qué feliz pensamiento en estos deteriorados días en los que la pobreza solo parece producir el pecado y la miseria, un santo vagabundo. Podría haberlo jurado, pero Priscila dice que Betty le dijo que había asistido a una misa temprana, había tomado la comunión y su devoción era tan evidente, tanto que muchos se sintieron edificados. No sé por qué, pero me pareció inmensamente consolador y placentero. El padre Carter dice que aparece una vez al año. Esta carta va haciéndose muy peculiar. Espero que no resulte todo demasiado incomprensible porque los acontecimientos me han llevado a temas que no son verdaderamente tratables sin tachar y reescribir, cosa imposible en las cartas aéreas. Terminemos el diario. El lunes, creo, murió una gallina. Una de las gemelas pigmeas fue enterrada ese mismo día. También vi a C.S. Lewis y a Charles de 11 menos 20 a 1 menos 10 aproximadamente, pero puedo recordar poco de la fiesta de la razón y el flujo del alma, en parte porque estábamos por completo de acuerdo. Fue una mañana brillante y la morera del bosquecillo en la ventana de C.S. Lewis resplandecía como oro flavo contra el cielo azul cobalto.
Pero el tiempo volvió a empeorar y por la tarde hice uno de los trabajos más sucios que existen. Engrasé todos los árboles manzanos cubriendo la banda engrasada de 16 inmundos trapos. Llevó 2 horas hacerlo y casi otras tantas quitarme de las manos y de los utensilios la maldita sustancia. Lo descuidé el año pasado, de modo que perdí media cosecha víctima de los bichos. Si el próximo año no florecen, será como este catastrófico mundo caído. El martes, conferencias y un breve atisbo de los hermanos Lewis y Williams en The Bird. The Bird está ahora gloriosamente vacío, la cerveza ha mejorado y el patrón se corona de sonrisas de bienvenida. Enciende para nosotros un fuego especial. A propósito del recordatorio anual de Lord Nelson, fue en la reunión preliminar para la fundación del Consejo Cristiano Unido, está siempre presente. Olvidaba decirte que en el Hamlet de Gielgud aprovechó un momento de tranquilidad para gritar desde la galería principal de palcos. Una magnífica representación y estoy disfrutándola muchísimo, pero cortad los juramentos. Hizo lo mismo en el Playhouse. Estuvo a punto de ser linchado en el New Theatre, pero no obstante sigue con su peculiar estilo. Tu padre. Muy Por bien, fin. muy bien. Llego a tener que leer esto el último programa y me muero aquí. O sea, me tenéis que llamar a una ambulancia. Era larga, era larga. Bueno, vamos, yo creo que la carta podemos diferenciarla en tres tramos, ¿vale? Creo que el primer tramo sería esta disertación que hace sobre la luz y sobre la creación y sobre Dios. La segunda parte sería la parte más amplia, que es en la cual él empieza a hablar sobre Lourdes, dando final al término eucatástrofe y explicando la aplicación de eucatástrofe dentro de su obra. Y luego, para terminar, creo que podríamos terminar con esta parte que él mismo dice como más diaria, ¿no? Más habitual en sus cartas, en las que le cuenta a Christopher, pues, qué ha hecho esa semana y qué ha hecho esos días. No sé si estás de acuerdo con esta división. Sí. Si os parece, pues si no os parece, me da igual. Vamos a empezar con la primera parte, luego voy a ir a la tercera parte y vamos a dejar la segunda parte hacia el final porque creo que es la más extensa y en la cual podemos sacar un poquito más de chicha. La primera parte, como bien digo, correspondería al primer párrafo, que es bastante amplio, en la cual él te cuenta cómo él está en St. Gregory, que es la iglesia a la que él normalmente iba, la cual, por cierto, el padre Carter, que es Douglas Carter, es el cura de esta iglesia, al que luego hace referencia más adelante a lo largo de la carta, por ubicarnos un poco de quién era este padre Carter. Y entonces, a mí esto me ha llamado la atención porque él habla de cómo la luz de Dios al final es lo que los polvos de la luz de Dios son lo que generan un rayo de luz que viene a ser como algo así como que es Dios el que crea y genera todo aquello que estamos viendo y todo aquello que es perceptible y todo aquello que es real. Y aquí yo creo que tenemos dos cuestiones filosóficas bastante importantes. Por un lado, tenemos esta idea de San Bernardo de Claraval, mediante la cual la luz pura, la luz blanca, es como Dios se comunica con nosotros. Esta es la base del gótico. Por eso en el gótico las ventanas empiezan a ser cada vez más grandes y cada vez se intenta que entre más luz. No siempre tiene que ser en colores, porque eso sería de la Bad-Suger, pero siempre, de hecho, la mayor parte de los monasterios cistercienses, si vais a verlos, que Cister está formado por Bernardo de Claraval, es la luz pura, porque es la manera que tiene Dios de comunicarse con nosotros. Y por otro lado, esta idea, que además justamente ahora que me estoy leyendo La naturaleza de la Tierra Media me viene súper bien, es, no sé si os la habéis leído, pero la segunda parte de La naturaleza de la Tierra Media está dedicada a cómo se crean las cosas desde un punto de vista filosófico en el mundo de Tolkien. Es una movida rarísima como esta parte, pero viene a ser esta idea que tiene Santo Tomás de Aquino, que se desarrolla sobre todo en el siglo XIV, mediante la cual la idea la tiene Dios, que genera una impresión, y entonces esto es lo que luego tenemos físicamente.
De hecho, volvemos a lo que hemos dicho en algunas otras acciones, de que el mundo en el Silmarillion no se crea hasta que Ilúvatar dice Ea, entonces todo se crea. Y todas las ideas que tenían los Valar se crean. Aquí volvemos a tener en esta carta lo mismo. No sé si se me está yendo mucho la cabeza. No, Ahora no, me dice perfecto. Samrod, Sí, sí, pero perfecto. que yo ya me pongo aquí y se me va. Pero yo creo que aquí tenemos esta idea de lo que Tolkien, de hecho, en sus textos de dentro de 10 años, que son los que recoge la historia de la Tierra Media, los textos que recoge esto son más del 59 al 72, o sea que esto parece ser que es aquí cuando él empieza a desarrollar esa idea que va a ser también básica para la subcreación. Ya hemos comentado en otros momentos qué es la subcreación, pero lo volvemos a traer aquí. Tolkien considera que él no está creando nada porque la única persona, bueno, no la única persona, lo único que puede crear es Dios. Mundo Entonces, primario, mundo secundario. efectivamente, él subcrea porque la única persona que tiene poder de creación es Dios. Entonces, volvemos aquí a tener que la base de la subcreación sería esta también. No sé qué piensa Samrod. He intentado hacer un resumen porque la verdad es que aquí él se va un poco por las ramas. Sí, a ver, también, ¿sabes qué pasa? Que una vez más nos falta contexto al no conocer el problema o la cuestión que aborda Christopher, ¿no? Porque él comienza la carta diciendo: tu referencia al cuidado de tu ángel guardián me hace temer que tienes especial necesidad de él, ¿no? Es como si él estuviera asustado. Entonces, lo que casi creo que pretende Tolkien aquí es transmitir la idea de que Dios está en todas partes, y que se le puede encontrar en sitios tan corrientes como pueda ser, pues, la iglesia, corrientes, entendedme, ¿no? En forma de luz en la iglesia, ¿no? Y cosas así, ¿no? Intenta dejar plasmado que Dios está cerca de Christopher, porque parece ser que debe tener una especie, algo parecido a una crisis de fe o probablemente el temor, ¿no? De no estar protegido por ese ángel guardián. Pero sí, sí, lo que has contado me parece súper interesante y De encaja muy hecho, bien. en base a lo que tú comentabas, en una de las cartas previas que tratamos en el anterior programa, él sí que comentaba que lo estaba pasando mal. Y Sí. por cierto, solo comentarte que la cam se te está empezando a ir un poco. Ah, vale, pues es que hablábamos justo que me he dado cuenta de que estos días funciona mal, entonces no sé si detener la cámara y tengo Pero aquí no pongas al... este. ¿Pero esto de quién es? Es A ver, creo que te la puedo cambiar, espera. el mono de Mundo Disco. Pues lo Ay, no pondría sé. alguien en su momento. A ver. Es que lo puedes cambiar cuando entras sin cam, pero yo creo que ahora no te lo puedo Vale, cambiar. pues mira, voy a dejar la cámara puesta. Uy, te has ido tú. Yo ahora sin querer. Sí. No te preocupes, si me quedo congelado mientras el audio se escuche, pues bueno, pido disculpas y ya buscaré una Mm. fotico buena. Bueno, ya continuando con la tercera parte, como he dicho, vamos a pegar así un salto. Ujú, Eh, bueno, pues te cuenta un poco que se le ha muerto una gallina, ya lo siento, que pues lo de siempre, se dedica a ir a tabernas, bueno, a pubs para quedar con sus amigos, con C.S. Lewis y con Charles, y con los hermanos Williams, vamos, tanto Charles como el otro. Me hace mucha gracia esto que dice, The Bert ahora está gloriosamente vacío, la cerveza ha mejorado y el patrón se corona de sonrisas de bienvenida. Muy a favor de sí. tener un pub vacío para ti solo y tener toda la opción para debatir con tus amigos a los gritos que seguro que se estaban pegando. O sea, muy, muy fan. Vemos que sigue yendo al teatro, o sea, es bastante asiduo al teatro Ujú. y la verdad es que poquita cosa más sobre... Sigue hablando de sus plantas, él se dedica a la jardinería, le gusta mucho y la verdad es que creo que no hay mucho más que rascar de esta parte, poco más. Sí, poco más. Es efectivamente lo que comentabas al principio sobre ese día a día, ¿no? Él siempre intenta pues contar a Christopher, supongo que para hacerle sentir un poquito más cerca de casa lo que es su día a día, le recuerda sitios en los que han estado juntos, pues como pueda ser esta taberna, cambios que han sucedido, pues eso, un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Pues eso, el día a día, ¿no? Hmm.
rutina, cotidianidad, o Sí, sea. es que estaba buscando una palabra, como es, bueno, sí, rutina está bien. Mm. Y bueno, y ahora ya nos metemos en lo grande. Sí. Él utiliza una disertación sobre la religión y sobre los milagros para explicar y darle nombre a la eucatástrofe. Entonces, yo voy a empezar a explicar qué es la eucatástrofe y luego vamos a ir viendo cómo él la va conformando en base a los diferentes ejemplos que va poniendo en la carta. La eucatástrofe es un término acuñado por Tolkien, o sea, es una invención suya. Viene del eu, que es bien. Entonces será como lo que sucede bien, lo que sucede bueno, ¿vale? Entonces, para él es, como bien explica, el súbito giro feliz en una historia que lo atraviesa a uno con tal alegría que le hace saltar las lágrimas. Es decir, una historia que parece que va a tener un mal final, de repente tiene un final bueno. Y tú me dirás, oye, Aredel, esto es la Deus Ex Machina típica que tenemos aquí, o sea, Tolkien no ha inventado algo nuevo. Y yo te diré, bueno, No, 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 no lo es. no es lo mismo. No es lo mismo. En una Deus Ex Machina se supone que es dentro de una narración, interviene algo de fuera que es inesperado, que provoca un giro de los acontecimientos, que hace que algo termine bien, así de una manera bastante básica. Pero la eucatástrofe no es eso, no es que intervenga algo de fuera nuevo de repente, que digas, oye, tal. No, es algo que dentro de la historia tiene un sentido, tiene un porqué y cuadra perfectamente, que hace que algo acabe provocando que todo termine bien. Y además no es que termine bien y todos seamos jaja y felices, sino que te produce un regocijo, y en inglés se utiliza el término joy, que creo que es bastante relevante porque creo que el joy no tiene una traducción exacta al castellano, un regocijo y una paz interior que solamente se puede equiparar a algo que puedes encontrar un católico dentro del seno de la iglesia. Que por eso él mismo dice que viene a ser como cuando Sí. en una misa o hablando con Dios encuentras una paz. Esto De hecho, vendría a ser... Dime. no, iba a decir que de hecho, para seguir con lo de Deus Ex Machina o Eucatástrofe, el Deus Ex Machina no requiere causalidad, no hay una causa y efecto, sencillamente sucede algo que altera completamente los acontecimientos. Él aquí en la carta es que directamente hace mención a esa causalidad. Dice, la entera naturaleza de uno adherida a la cadena material de causa y efecto. Es decir, hay una causa y hay un efecto, Efectivamente. que es, por eso es completamente distinto al Deus Ex Machina. Perdona, continúa. Efectivamente. En la base de la eucatástrofe, diríamos que es la base de todo el mundo de Tolkien. Está considerado que la mitopoeía generada por Tolkien se cimenta sobre la eucatástrofe que él mismo inventa. El término mitopoeía pues, es previo al término catástrofe, sobre todo él lo acuña cuando escribe Hoja, Árbol y hoja y demás, y luego en otros tantos ensayos, en el cual él considera que, bueno, aparte de mitopoeia ser un poema escrito por Tolkien, es un término que a partir de ahora se utiliza dentro del mundo de la literatura para explicar todos aquellos mundos que han sido subcreados desde el punto de vista de que se crea una mitología, unas razas, unas lenguas que pueden tener diferentes tipos de alcances, pero viene a ser esto, un mundo totalmente inventado. Es verdad que el máximo ejemplo es Tolkien porque es el creador, pero luego a lo largo del siglo XX tendríamos diferentes mitopoeias. A mí ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, La Rueda del Tiempo, que viene a ser también bastante 20 libros, muy bien desarrollados, con sus diferentes ciudades, sus diferentes mundos y demás. Entonces, la mitopoeia y la eucatástrofe son la base para entender exactamente qué es lo que quería hacer Tolkien. O sea, aquí ya estamos entrando en lo que se dice café para cafeteros, ¿no? De cuáles eran los pilares por los que él escribe. Entonces, volviendo a la religión y a la eucatástrofe, él nos empieza a explicar lo de los milagros. La Virgen de Lourdes, creo que más o menos todo el mundo conoce quién es la Virgen de Lourdes, pero igualmente lo voy a explicar.
La Virgen de Lourdes se aparece en una gruta en el sur de Francia y se considera que lo que hace es curar a aquellas personas que estén, pues normalmente con alguna enfermedad terminal. Creo recordar que sale en 1906, 1908, algo así, y sobre todo pues es una época de gente de mucha tuberculosis, como vemos en este caso, o gente que tenía un tumor, o sea, normalmente son enfermedades muy, muy, muy graves. De hecho, a día de hoy, Lourdes sigue siendo uno de los sitios de peregrinación más grandes de toda Europa, como podría ser incluso la Virgen de Fátima en nuestra vecina Portugal. Yo he intentado buscar el caso de este chaval del año 1927, no he sido capaz, la verdad, pero porque debía haber varios. O sea, he puesto Child 1927 y no he sido capaz de encontrarlo, lo siento, pero bueno, que me refiero que seguro que esto sucedió y esto fue en las apareció en las noticias y demás. Estos tipos de milagros tan curativos se equiparan al de Jairo. La hija de Jairo es una de las tres personas que Jesús resucita en los evangelios, de ahí que aparezca aquí reflejado. ¿Y por qué es importante? Porque Tolkien considera que la resurrección es el máximo exponente de la eucatástrofe, algo que tenía un final malo, que es que habían matado a Jesús, habían matado a Jesucristo, al Hijo de Dios en la tierra, y al final sale bien, porque Jesús resucita y luego pues todo sale bien y fantástico. Es curioso que Tolkien aquí diga que el mayor cuento de hadas que existe sería la Biblia, los Evangelios y la resurrección. O sea, Tolkien creo que publica los cuentos de hadas en el año 49. Refiero el ensayo sobre los cuentos de hadas, yo creo que es del año 49. O sea, que ya es una cosa que va rumiando y que va desarrollando durante toda la década de los 40, como hemos visto, de hecho, en algunas cartas previas. Entonces, de hecho, considera que la resurrección es el milagro primordial. Es bonito cómo él te explica hasta qué punto la eucatástrofe forma parte de su propia historia, utilizando por un lado el Hobbit y por otro lado el Señor de los Anillos. El Hobbit no es que sea el final en el cual matan el dragón o Valle consigue las cosas, bueno, consigue conseguir, iba a decir. Bueno, todo el final del Hobbit, o sea, no vamos a meternos ahora en el Hobbit, sino que son las águilas. O sea, las águilas es esto que está metido dentro del mundo del Señor de los Anillos, que existen. Y en ese momento deciden intervenir, porque no nos olvidemos que las águilas deciden intervenir cuando se considera, por eso toda la broma de dónde estaban las águilas, es aquí en el momento en el que algo sucede que no es ajeno al mundo, que hace que todo termine correctamente. Y lo mismo pasará en El Señor de los Anillos con el conseguir que lleguen al Monte del Destino, todo lo que sucede con Gollum y que al final el anillo sea destruido. Porque el momento que él mismo nos dice, cuando Frodo parece que ha fallecido justo al final de las dos torres, parece que no hay esperanza, como bien dice, no hay Estel, no se sabe qué va a suceder. Y al final todo termina bien. Eso es. También por el apoyo de Aragorn y todo eso, pues por el otro, pero bueno, eso es el retorno del rey y de nuevo repito que no me voy a poner a explicar El Señor de los Anillos y el Hobbit. Puedes hablar tú, si quieres. Bueno, lo estás contando súper bien. Para la gente que quiera explorar un poquito más, la catástrofe se explica muy bien en el ensayo sobre los cuentos de hadas. Y efectivamente hay que diferenciarlo del Deus ex machina. En la catástrofe hay una causa que provoca un efecto, ¿no? Pero esa causa, o sea, no es gratuito, ¿no? Eso que sale bien no se produce de forma gratuita. Por ejemplo, creo recordar que en el ensayo Tolkien lo llama la gracia, ¿no? Porque también lo relaciona mucho con su creencia religiosa. Para alcanzar la gracia en el catolicismo, solo se puede alcanzar a través de dos vías, la fe y las acciones. Estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el Hobbit que decías, cuando llegan las águilas, que Bilbo dice
que llegan las águilas, ocurre solo cuando Thorin y la compañía de Thorin, los enanos, salen de la montaña. Es decir, hay un sacrificio que provoca la eucatástrofe. Hay una causa y un efecto, ¿vale? Pues igual que en el catolicismo, no solo basta con la fe, también con las buenas acciones. Esa acción es la que es determinante, la que provoca la eucatástrofe. En el ejemplo que él pone de Cristo, es la crucifixión o el sacrificio de Cristo lo que provoca la resurrección. Y lo mismo sucede en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos ocurre 2 veces. La más importante de todas es la de Gollum, ¿vale? Es lo que se va diciendo desde el capítulo, creo que número 2, ¿no? ¿Por qué Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo la oportunidad? No te aceleres, ¿no? A la hora de dispensar vida o muerte, ni el más sabio conoce todos los caminos. Esa piedad que deja con vida a Gollum es lo que provoca finalmente la eucatástrofe. Porque Frodo, Gandalf lo sabe, Frodo está desde el principio condenado a fracasar. Bueno, esto también es debatible, ¿no? Pero se considera que Frodo está condenado a fracasar. Es esa eucatástrofe la que provoca ese buen final. Y luego, por otro lado, la otra eucatástrofe son nuevamente las águilas, porque Tolkien utiliza las águilas como herramienta para esta, no sé si llamarlo figura literaria o Sí, Aragorn, recurso. recurso literario, Aragorn se sacrifica. Aragorn y la comunidad, ¿no? También Legolas y Gimli van hacia la Puerta Negra sin ninguna esperanza de vencer, con los pocos soldados que tienen, simplemente con la única intención de Distraer. distraer a Sauron, hacerle creer, porque además mira a la Palantir y le hace creer que es él, Aragorn, el que tiene el anillo único. Y le hace creer que va a desafiarle. Pero él sabe que no tiene nada, ninguna opción. Ese sacrificio es lo que provoca que lleguen las águilas, ¿no? Y en este caso es Pippin, si no recuerdo mal, el que lo grita, llegan las águilas, llegan las águilas. También un paralelismo con el Hobbit. Entonces es eso, el Deus Ex Machina no funciona así, el Deus Ex Machina es una herramienta que te sirve, pues eso, para resolver una trama sin que haya una causa, necesariamente, ¿no? Entonces es distinto. Y eso, nada más. Espero que quede muy claro. Es muy interesante, yo creo, porque define muy bien pues, lo que tú dices. Muchas veces nos preguntamos por qué las águilas no se llevan a la gente directamente hasta el monte del destino. Pues bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero la más bonita, quizá a la que más importancia le da a Tolkien es esto, porque las águilas surgen solo en el momento de mayor necesidad, ¿no? Yo creo que lo hemos explicado bastante bien, Y si la no, verdad. bueno, pues que nos pregunten y No, de hecho nos han dicho, lo estáis explicando fenomenal, bravo, muchas gracias. Oye, basta ya hoy, ¿eh? De verdad. eso es, eso es. En fin, Es muy pues yo creo interesante. que ya terminaría con esta carta, ¿eh? Sí. Porque Es una carta no larga, pero comentaría mucho más. eso es. De todas maneras, si la gente tiene dudas, en YouTube, pues solemos comentar. Sí, sí. ¡Oh! He roto una hoja del libro. Dios mío, pero estás hoy fatal. Ten cuidado. Es que estos libros están viejitos ya. @Minotauro, necesitamos ediciones nuevas. Mira, @Minotauro, la he roto. No sé si se ve. Hoy sí. Ay, Dios mío. Estoy muy triste. Vale, En dale. fin, le Te doy, le cambio el doy. banner. Vamos a la carta número 90. Tiene una frase en anglosajón que hemos practicado entre bambalinas. Por favor, no seáis muy duros si mi pronunciación no es la más adecuada. Una carta más a Christopher Tolkien del 24 de noviembre de 1944. Es la FS 64 y dice lo siguiente. Mi muy querido, desde la última vez que te escribí ha habido un maravilloso flujo de cartas tuyas. Nos ha divertido mucho lo que cuentas de la ceremonia de las alas. Me asombra que la banda nativa haya disfrutado de ser lanzada zumbando por el aire. Me asombró también que hayas visto y recordado la cita del Exeter Book Nomics, el cual, aunque no lo haya pensado antes, por cierto, contiene un admirable alegato en defensa del hecho de cantar en el baño. Me animó no poco ver un poco de anglosajón y espero en verdad que puedas regresar pronto y perfeccionar el estudio de ese noble idioma. Como el padre le dijo a su hijo, lo cual podría ser un comentario sobre la proliferación de las universidades,
Y, bueno, es que en mi carta viene ahora la frase que dice, más o menos, Isnu fela folka daete fir gebri tu heldan will ak him hip brosnath. Y entonces dice, lo cual podría ser un comentario sobre la proliferación de las universidades y la declinación del juicio. Hay ahora una multitud de gente que quiere apoderarse de los viejos documentos, pero su juicio declina. Tengo que enseñar inglés antiguo o hablar de él a tantos jóvenes que sencillamente no tienen el talento o el carácter para captarlo o beneficiarse con él. Ayer, 2 conferencias, redacción de los hallazgos del Comité de los Exámenes de Emergencia y después un gran acontecimiento, una velada de los Inklings. Llegué al Mitre a las 8, donde se me unieron Charles Williams y el almirante rojo, Hubbard. Resolvimos adquirir combustible a bordo antes de reunirnos con los achispados comensales en el Magdalen, C.S. Lewis y Owen Barfield. C.S. Lewis estaba muy lanzado, pero también nosotros estábamos en buenas condiciones, aunque Owen Barfield es el único hombre capaz de manejar a C.S. Lewis obligándolo a definir todo e interrumpiendo sus más dogmáticos pronunciamientos mediante sutiles distingos. El resultado fue una velada sumamente divertida y contenciosa. Si un extraño hubiera podido observarla, habría pensado que se trataba de un encuentro entre feroces enemigos que se arrojaban insultos antes de sacar las pistolas. Warney se encontraba en excelente forma. En una oportunidad, cuando la audiencia se había negado de plano a escuchar a Jack, que pretendía discursear sobre el azar y definirlo, dijo este: «Muy bien, en algún otro momento, pero si morís esta noche, conoceréis mucho menos sobre el azar de lo que podríais haber sabido». Warney ilustra lo que siempre he dicho: no hay nada tan malo que no tenga su aspecto bueno. Pero hubo algún material sumamente interesante. Una obra breve sobre Jasón y Medea, de Barfield, 2 excelentes sonetos que un joven poeta había enviado a C.S. Lewis y una discusión esclarecedora acerca de los fantasmas y la naturaleza especial de los himnos. C.S. Lewis ha estado en el comité revisando los antiguos y modernos. No me marché hasta las 12:30 y fui a la cama a la 1 de la mañana. ¿Tu padre? ¿Por qué? Bueno, no sé si en esta edición, porque yo lo leo aquí en el ordenador, esa frase en anglosajón se cuela, ¿no? En mitad. No, es que, Pues debe ser entonces esta edición. a ver, espérate que lo tengo en inglés. Como el padre le dijo a su hijo, y ya lo, claro. Siempre tengo las cartas en inglés por si acaso, aquí al lado. Dice, como el padre le dijo a su hijo, y luego viene la frase en anglosajón, aquí, Sí. ¿vale? Pero en la versión que tengo yo de PDF, como no debe entender muy bien la tipografía, hace una cosa extraña. Pero bueno, viene a traducirse como eso. No, Vale. aquí va igual, ¿eh? O sea, va, as the father said to his son, la frase en anglosajón, luego dice, which might be a comment on the crowding of universities at the decline of wit. There is now a crowd of folks that want to get hold of the old document. O sea, está bien. Vale, O sea, es como, le dice a su padre, frase en anglosajón, mete una cosa en medio y luego la traducción. Eso es. Bueno, pues nada, la carta es muy sencillita, es también, pues eso, costumbrismo, lo que está sucediendo. Al principio, Tolkien agradece a Christopher que, bueno, que le esté enviando cartas, que le esté contando cosas. Incluso se puede percibir que hay un mejor ánimo por parte de Christopher, que venía de una serie de cartas en las que parecía estar más de capa caída, viendo pues más vulnerada incluso su fe, ¿no? Y habla incluso pues de una ceremonia de las alas que yo deduzco, siendo él de la aviación inglesa, pues que debe ser algo, pues eso, de aviónica, ¿no? De aviónica militar. No he podido encontrarlo, es muy complicado. Y luego, pues lo más divertido casi es que pues, esa reunión de los Inklings en la que al principio parecen incluso competir por ver quién bebe más, ¿no? Porque él habla de tuvimos que recoger gasolina, ¿no? Antes de encontrarnos con el resto, porque ellos ya estaban a tope y que cualquiera, desde un punto de vista externo, pues digamos que habría flipado o se habría sorprendido al ver pues cómo se lanzaban improperios unos a otros mientras, pues eso, discutían poesía, ¿no? Se nombran varios de esos miembros de los Inklings. Aquí tenemos pues a C.S. Lewis, que es Jack. Warren, dice Warren, pero bueno, para que lo sepáis, lo hemos nombrado alguna vez, es Warren Lewis, que es el hermano mayor de C.S. Lewis, o Warren Lewis. El almirante rojo, yo creo que ha salido también. El almirante rojo es Robert Hubbard, ¿vale? Que se le llamaba así porque tenía una barba roja.
Charles Williams también ha aparecido en otra ocasión, ¿no? Y bueno, pues poquito más. Realmente es una carta muy sencillita, muy divertida. También es curioso como él remarca en el libro de Exeter, que es un libro que está en inglés antiguo, eso que cuentan, yo no he podido encontrar dónde porque al final es un libro también muy extenso, ¿no? Pero habla sobre un alegato en defensa del hecho de cantar en el baño, y también me hace mucha gracia, ¿no? Porque estoy muy a favor. No sé tú, Aredel, pero cantar en el baño debería ser un derecho, ¿no? Y un deber. Y un deber. Y poco más, ¿no? Él cuenta, pues eso, que le echa de menos, que le echan de menos en las reuniones, que están yendo hasta altas horas de la madrugada, 12:30, pero que son muy, muy divertidas, ¿no? Y en donde pues discuten de distintas cosas. Llega C.S. Lewis con una disertación sobre el azar, el resto le abuchea, no quiere escucharla. Luis les amenaza, pues entonces no sabréis lo suficiente cuando llegue la hora, cosas así, ¿no? Muy, muy divertida. No sé si quieres añadir algo más. No, Pues listo, si quieres damos paso a la siguiente. vale. Vamos allá. Voy. Vas tú, ¿no? Claro, en la 91 soy yo. Me ha dado un infarto, ¿eh? Digo, Perdóname, claro, como a veces vamos alternando, pero es verdad que en esta ocasión la 91 la hacía yo. me ha dado un infarto. Vamos allá. Continúo. Carta número 91 a Christopher Tolkien, 29 de noviembre de 1944. Mi muy querido. He aquí un pequeño envío de El Anillo, los dos últimos capítulos escritos y el final del cuarto de esa gran novela, en los que verás, como si ya todo fuera muy fácil, he metido al héroe en tal situación que ni siquiera un autor podría librarlo sin grandes trabajos y dificultades. El único capítulo conmovió a Luis casi hasta las lágrimas, el último. De cualquier modo, quiero oír lo que piensas, pues ya hace tiempo que vengo escribiendo teniéndote a ti sobre todo en mente. Veo por mi registro que envié 3 capítulos el 14 de octubre y otros 2 el 25. Debieron de haber sido Hierbas aromáticas y guiso de conejo, Faramir y el estanque vedado y Viaje a la encrucijada y las escaleras de Kirith Ungol. El primer lote debió de haberte llegado ya. Espero que para tu cumpleaños aproximadamente. El segundo, espero que para tu cumpleaños aproximadamente. El segundo debe de llegar pronto y espero que este lo recibas a principios del año nuevo. Aguardo ansiosamente tu veredicto. Es exasperante tener al principal miembro de mi audiencia a 10.000 millas de distancia. Aún más exasperante para la audiencia, sin duda, pero los autores, constituyen sin remedio una tribu egoísta. El libro quinto y último comienza con el viaje de Gandalf a Minas Tirith, con el que el Palantir, último capítulo del libro tercero, se cerraba. Parte de esto está escrito o esbozado. Luego debe seguir el levantamiento del sitio de Minas Tirith por la arremetida de los jinetes de Rohan, en la que cae el rey Theoden, el rechazo del enemigo por Gandalf y Aragorn, hasta las Puertas Negras, el parlamento en el que Sauron muestra varias pruebas, como la cota de Mithril de que Frodo ha sido capturado, pero Gandalf se rehúsa a negociar, horrible dilema de cualquier modo, aún para un mago, y luego volvemos a Frodo y su rescate por Sam. Desde un sitio elevado ven todas las vastas reservas de Sauron, salidas por las Puertas Negras, y luego se apresuran a subir al Monte del Destino a través de un Mordor desierto. Con la destrucción del anillo, cuya manera precisa no está decidida todavía, todos estos últimos fragmentos fueron escritos hace siglos, pero ya no se ajustan en detalle ni en elevación, pues la obra entera se ha vuelto mucho más amplia y más alta. Barad-dûr se derrumba y las fuerzas de Gandalf entran en Mordor. Frodo y Sam, que luchan con el último Nazgûl en una isla de roca rodeada por el fuego de la erupción del Monte del Destino, son rescatados por el águila de Gandalf. Y luego debe tener lugar la aclaración de todos los cabos sueltos, aún hasta el pony de Billy Lechal. Todo este trabajo se llevará a cabo en un capítulo final, donde se sorprende a Sam leyendo un libro enorme a sus hijos y respondiendo las preguntas que le dirigen acerca de lo que sucedió a todo el mundo. Esto se vinculará con su discurso sobre la naturaleza de las historias en las escaleras de Kirith Ungol. Pero la escena final será el pasaje de Bilbo, del viaje de Bilbo, Elrond y Ungol,
Pero perdonadme, del viaje de Bilbo, Elrond y Galadriel por los bosques de la comarca, camino de los puertos grises. Frodo se les sumará y cruzarán el mar, vinculándose con la visión de un lejano país verde que tuvo en la casa de Tom Bombadil. Así termina la Edad Media y empieza el dominio de los hombres, y Aragorn, lejos en el trono de Gondor, se empeña en proporcionar cierto orden y preservar alguna memoria de días de antaño entre el tumulto de hombres que Sauron ha volcado en el oeste. Pero Elrond ha partido, y todos los altos elfos. No sé todavía lo que les ocurre a los Ents. Probablemente el argumento diferirá mucho de este plan cuando realmente se lo escriban, pues las cosas parecen escribirse por sí solas una vez que me pongo en marcha, como si la verdad, imperfectamente atisbada en el esbozo preliminar, surgiera de ellas. Con todo el amor de tu padre. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando he dicho no voy a hablar aquí del Señor de los Anillos y del Hobbit porque no es el sitio? Pues no pasa nada porque Tolkien lo ha hecho por nosotros. Completamente. Bueno, pues como veis, 29 de noviembre de 1944, Tolkien se dispone a empezar a escribir ese libro quinto que considera el último. Nosotros ya sabemos que no fue el último, que El Señor de los Anillos consta de 6 libros, con un esbozo, unas ideas preliminares que en nada se parecen a lo que luego escribió. Él mismo lo dice al final de la carta. Dice, bueno, probablemente esto vaya cambiando sobre la marcha. Hay dos cosillas que a mí me llaman mucho la atención. La primera de ellas, pues en todas las descripciones de las que está hablando, es que el Parlamento que quiere él describir es un Parlamento en el que cuando Aragorn llega a la Puerta Negra, es el propio Sauron el que sale, ¿vale?, a recibir el desafío. Y Sauron es el que enseña, tiene en mente que sea la Cota de Mithril, varias pruebas de que Frodo ha sido capturado y que está siendo torturado, ¿no? Entonces, pues lo que he ido a hacer, que hago siempre, es ir a Historias de la Tierra Media, perdonad, Historias del Señor de los Anillos. Este capítulo está en el tomo número 3, en la Guerra del Anillo. Vemos estos esbozos. Sobre la idea de que sea Sauron el que atraviesa la Puerta Negra, debió rechazarla casi de inmediato, ¿vale? Porque en estos primeros esbozos no aparece. Ya desde muy el principio hay un lugarteniente que es Boca de Sauron, del que no se sabe su origen, no se tiene absolutamente nada, pero es él el que sale a recibir a la comitiva, ¿no?, a recibir ese desafío. Y es el que muestra esas pruebas de que Frodo ha sido capturado. Sí hay una cosa muy interesante, que enlaza muy bien con la carta, y es que en esos primeros bocetos, esos primeros esbozos que escribe Tolkien, tanto los altos elfos de Lórien como los Ents van al Moranon, van junto con Gondor y Rohan a luchar. Y es también otra idea pues, que termina descartando, ¿no?, como sabemos, que ni los elfos ni los Ents participan de esa última batalla. Y luego, la otra que me llama mucho la atención es que cuando el anillo es destruido, esto Tolkien lo tiene súper claro, es esa catástrofe de la que hemos hablado antes, pero cuando Frodo y Sam van a salir, bueno, cuando Frodo va a salir de el Monte del Destino, se encuentra con un Nazgûl. Hay una figura de un Nazgûl. Y de hecho, tengo aquí anotado el... Esto se puede leer en Historias del Señor de los Anillos, pero no en el tomo 3, en el tomo 4, El fin de la tercera edad. Y dice lo siguiente, porque me ha gustado, es un encuentro que tiene Frodo con el último de los Nazgûl. Dice, cuando intentan escapar de la erupción, hay un Nazgûl en la entrada. Frodo está atrapado en la cámara de fuego y no puede escapar. Aquí morimos todos juntos, dice el espectro del anillo. Frodo se encuentra demasiado cansado e inerte para decir, no, tú primero. Y entonces Sam es el que por detrás apuñala al jinete negro, ¿no? Y es como un capítulo que desaparece completamente y que, bueno, pues habría estado interesante, ¿no?, ese encuentro con el último de los Nazgûl. Y poco más, no sé si hay algo que te haya llamado la atención, que te haya gustado. No, la verdad es que poco de comentar, porque es que, o sea, me refiero, o sea, ya en las diferencias que tú dices y ya está. O sea, Sí. esta carta final es contarte las ideas que él tiene, que además todos estos
estos capítulos que él comenta que ha ido escribiendo, los hemos ido viendo previamente en otros capítulos nuestros del Secreter. Entonces, la verdad es que poquitas cosas, o sea, ya hemos visto cómo se sintió con hierbas aromáticas, ya hemos tratado cómo estuvo con el estanque vedado, con las escaleras, los problemas que tuvo, cómo él estaba tan cansado y que podíamos ver reflejado su estado anímico y demás. O sea, que no, yo no comentaría nada más. Simplemente animaros a que veáis los capítulos previos si no los habéis visto, pues por eso mismo. Sí, sí, sí. E incluso, pues, si os gusta mucho y como nosotros sois súper cafeteros de estas cosas, pues también a leer los de historias del Señor de los Anillos, porque cuentan cosillas también muy, muy interesantes, muy curiosas, ¿no? Que luego no sean, pues no son canon, ¿no? Al fin y al cabo, solo el Señor de los Anillos es canon. Ese Nazgûl no está ahí en la puerta Ya esperando. empezamos con lo que es canon o no. Claro. ¿Sabes? Porque aquí el problema que yo le habría encontrado es por qué el Nazgûl no estaba cuando Frodo entra al Monte del Destino, solo cuando sale. No entiendo que porque se pone el anillo y Lo llega hizo un volando. mago. Sí, claro, pues, son cosas que, bueno, pues que como se desecharon al principio, pues no terminan de cuajar, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente. Ok. Pues Vale, esta vez sí que me toca a mí, la carta 92, ahora sí. que avanzamos unas 3 semanitas, es del 18 de diciembre de 1944, es la FS número 68 y obviamente pues está dedicada a Christopher Tolkien. Mm, La noticia referida a ti en algún aspecto nada hace porque preserve el equilibrio. Es un oficio peligroso, pero Dios te proteja, querido muchacho. Como parece que disfrutas en parte de él, más que nada hasta ahora, me consuela un tanto. Me sentiría más feliz si tu tiempo estuviera mejor organizado, de modo que pudieras descansar un tiempo razonable. El entrenamiento forzado me parece irracional, pero me temo que la fuerza aérea es per se algo irracional. Me gustaría que no tuvieras nada que ver con cosa tan monstruosa. Me es de hecho una dura prueba que un hijo mío tenga que servir a este Moloch moderno. Pero tales deseos son vanos, y claramente comprendo lo que es tu deber prestar semejante servicio en la medida de tus fuerzas y tu capacidad. De cualquier manera, es solo una especie de remilgo, quizá, como un hombre al que le gusta la carne y los riñones, pero que no quisiera ser relacionado con el negocio de la carnicería. En tanto la guerra se libre con tales armas y uno acepte cualesquiera beneficios que de ellas resulten, como la preservación de la propia piel y aún la victoria, tener una especial aversión por la guerra era meramente esquivar la cuestión. Sin embargo, en mi caso, esta mañana vi a C.S. Lewis por un rato. Su cuarta o quinta novela se está cocinando y parece probable que choque con la mía, mi oscuramente proyectada tercera. Últimamente he estado teniendo un montón de nuevas ideas sobre la prehistoria, vía Beowulf y otras fuentes de las que se podría haber escrito, y quiero incorporarlas a la historia que empecé y abandoné hace ya mucho sobre un viaje por el tiempo. C.S. Lewis está planteando una historia sobre los descendientes de Seth y Caín. También empezamos a considerar la escritura conjunta de un libro sobre el lenguaje, naturaleza, orígenes y funciones. Si hubiera tiempo para todos estos proyectos. Bueno, esta carta, mira, hoy de verdad, no sé, os juro que para el próximo programa esto no va a suceder porque no puedo más. Con No cinta puedo aislante. más. Sí, sí, o sea, es que no sé. Bueno, en fin. Esta carta, como veis, es más breve que la anterior, incluso también de la que ha leído Amrod. Sigue siendo como ya, pues un poco lo que hemos dicho, más cotidiana. Y entonces, bueno, pues la primera parte estaría centrada en. Parece que Christopher, como bien ha comentado Amrod en la carta anterior, está más contento, está más animado, parece que está encontrando su sitio y le empieza a gustar o le está gustando bastante toda la parte relacionada con los aviones, cosa que no es la primera vez que sabemos que a Tolkien le disgusta profundamente porque no entiende estos cacharros que van por el aire, asume que es algo bueno para la guerra y que pueden, pero no le gustan. No, no les ve la gracia y creo que nunca le va a ver la gracia a los aviones, en verdad. Es curioso, el Moloch moderno, el Moloch es una criatura que aparece en la Biblia de hebreo, que era como un monstruo que comía niños, o sea, como un monstruo, vamos. Entonces, bueno, pues para entender un poco cuál es el símil que él hace en esta carta. Y luego yendo ya a la segunda parte, pues bueno, aquí, aunque es un párrafo pequeñito, pues podemos tener varias referencias que bueno, pues que nos pueden hacer un poquito de gracia. La primera es que nos está hablando de su cuarta o quinta novela, y yo creo que esta cuarta o quinta novela, para ubicarnos un poquito,
Esto lo dice el propio Humphrey Carpenter, que no se nos olvide, es el editor de estas cartas. La novela que publica después de Hideous Strength y Great Divorce, que ya lo hemos visto previamente en las cartas, es The Lion, the Witch and the Wardrobe, que creo que sería la novela más conocida de este señor, de Lewis, que es El león, la bruja y el armario. La segunda parte de las Crónicas de Narnia, no la primera, no es el primer libro. Pero parece que Tolkien se está refiriendo en este caso a un libro que nunca se llegó a publicar, probablemente a algún boceto, alguna idea que tendría Lewis y que no llegó a buen puerto. Sin embargo, sí que es curioso el libro este que hablan sobre el lenguaje, naturaleza, orígenes y funciones, porque este libro es otro libro que tampoco se llega a publicar. O sea, ellos como filólogos y demás tenían una idea de publicar un libro juntos, pero finalmente este libro, pues una vez más, Tolkien o Lewis o ambos no tienen el tiempo suficiente para poder dedicárselo a este libro y es un proyecto que acaba en el tintero y que acaba a medias. En la propia parte de atrás, en las propias notas que hace Carpenter, a este momento dice que en 1950 Luis escribe a un amigo y le dice: mi libro con Tolkien, cualquier libro en colaboración con ese gran hombre, aunque lerdo y sin método, está destinado a aparecer en las calendas griegas. Esta es la referencia que hace, parece Luis a este libro y nunca llega a publicarse. En el año 48 siguen teniendo ahí una idea y demás. Y sí, me he dejado para el final esta gran historia sobre viajes por el tiempo. ¿Por qué? Porque creo que es mi historia favorita de Tolkien. Completamente. Tolkien, dentro de unos años, esta idea a él no se le va a ir de la cabeza. Ya sabéis que él va cambiando de una historia a otra historia a otra historia. Vemos que El Señor de los Anillos está muy avanzado y vosotros os preguntaréis: jolín, si estoy en el año 44 y tengo prácticamente todo El Señor de los Anillos avanzado, ¿por qué tengo que esperar 10 años para ver qué pasa en El Señor de los Anillos? Pues porque Tolkien se dedica a escribir otras cosas. Y una de esas es esta gran novela que yo recomiendo leer absolutamente a todo el mundo, que son conocidos como Los papeles del Notion Club. Es una novela de ciencia ficción, de viajes por el tiempo, que así a simple vista podríamos decir que poco tiene que ver con Tolkien, pero cuando la empiezas a leer dices: oh, wow. Es una pena que sea una novela inacabada porque la base es de un viajero en el tiempo que va a Númenor. Y estos papeles del Notion Club son la principal fuente que tenemos para el adunaico, que es el idioma hablado en Númenor. Aparte, bueno, pues tener cosas en Quenya y en Sindarin, pero el tercer idioma por excelencia de este libro es el adunaico. No quiero contaros mucho porque de verdad quiero animaros a que os le echéis un vistazo a los papeles del Notion Club, que los podéis encontrar en la Historia de la Tierra Media, creo que en el quinto volumen o en el sexto, creo que es en el sexto. Sí, Siempre dudo si es en el quinto o es en el sexto, pero de verdad merece mucho la pena porque es un Tolkien que no hemos leído. No es un Tolkien del Hobbit o del Silmarillion, tampoco es ese Tolkien de las novelitas cortas como podía ser El Señor Bliss o El Héroe de Wotan Mayor, sino es algo totalmente distinto, que viene a ser un juego que empieza a tener con sus compañeros los Inklings y de verdad que merece mucho la pena. Y sobre todo también es muy curioso cómo supuestamente se encuentran los papeles, porque se supone que están escritos en los 80, la gente se creyó que eran de los 80, bueno, tiene también una intríngulis sobre cómo se encuentran muy curioso. Entonces, de verdad, os recomiendo que le echéis un ojo cuando tengáis tiempo, si conseguís el volumen, porque creo que el volumen ahora está descatalogado, pero bueno, supuestamente Minotauro, @Minotauro otra vez va a publicar estos libros, o eso han dicho, entonces bueno, si no en Wallapop seguro que los encontráis, o en Iberlibro o en alguna otra web de segunda mano. Bueno, no compréis en Iberlibro, que es de Amazon, ups, perdón. Y no sé si quieres comentar alguna cosilla más de esta carta. Bueno, con tu permiso, una matización: son dos los que viajan en el tiempo, porque son dos Perdón, hermanos, sí. Amandil y Elendil, y a través de los sueños vividos van viajando antepasados hasta la tierra de Númenor. Y bueno, es que claro, yo sabes que esta parte también me fascina muchísimo, porque liga mucho con un campo que a mí me interesa, de mitología comparada, de mitología celta sobre todo, ¿no? Y es los Simran y el viaje hacia el oeste, ¿no? Es porque ellos son anglosajones que están huyendo de los nórdicos, de los vikingos, entonces van viajando en el tiempo. Es muy, muy, muy interesante y una rayada, porque es muy extraño, es súper extraño. Pero sí, muy chulo, muy chulo. Listo, damos paso a la siguiente. Sí, y última.
Que además Última hoy nos carta. estamos yendo de hora, ¿cómo se nota lo de la catástrofe? La catástrofe ha sido larga. Bien, pues vamos allá. La carta número 93, una vez más, a Christopher Tolkien. Como veis, todas son en este periodo dirigidas a Christopher Tolkien. Sin embargo, esta es la de 24 de diciembre de 1944, la FS 70. Aquí hay un FS que no hemos leído, ¿vale? Recordamos siempre que esto es una recopilación que hace, una selección que hace Humphrey Carpenter, pero no están todas las cartas de Tolkien. Hay otras cartas que no están, sencillamente. Se han podido perder o directamente pues están guardadas por la Tolkien Estate. Entonces aquí había una carta que o no llegó o, bueno, en cualquier caso no conocemos. 24 de diciembre de 1944, FS70. Me alegro mucho de que los 3 capítulos siguientes del Anillo te gustaran. El tercer lote debería llegarte alrededor del 10 de diciembre y el último el 14 de enero. Estoy ansioso por recibir más comentarios cuando tengas tiempo. Por cierto, Sam es el personaje más ajustadamente trazado, el sucesor de Bilbo del primer libro, el verdadero hobbit. Frodo no es tan interesante, pues tiene que ser magnánimo y, por así decir, tiene una vocación. El libro probablemente terminará con Sam. Frodo, naturalmente, quedará demasiado ennoblecido y ratificado con la culminación de la gran misión, y pasará al oeste con todas las grandes figuras. Pero Sam se asentará en la comarca, sus jardines y tabernas. Charles Williams, que está leyéndolo todo, dice que lo importante es que su centro no reside en la lucha, la guerra y el heroísmo, aunque se los comprende y se los describe, sino en la libertad, la paz, la vida ordinaria y la complacencia. Sin embargo, conviene en que estas cosas precisamente requieren la existencia de un gran mundo fuera de la comarca. De lo contrario, se estancarían por la costumbre y se volverían monótonas. Entre paréntesis, escribiste Heirbel y corregiste luego Heirbel. No sé si te interesará, pero averigüé todo el asunto acerca de este nombre después de sostener una discusión con un científico dogmático. Es evidente, A, que el nombre antiguo es Heirbel, un nombre animal, como tantos nombres antiguos de flores, y B, que significa jacinto, no campánula. El nombre acuñado para campánula era bluebell, y las bluebells de Escocia son, por supuesto, los jacintos y no las campánulas. La transferencia del nombre en Inglaterra, no en Escocia ni en el lenguaje incorrupto de muchas regiones del campo de Inglaterra, y su alteración errada a Heirbel parecen ser consecuencia de botánicos ignorantes de la etimología y oficiosos de tiempos recientes, de los de la especie que intentaron la forma Foxglove en lugar de Foxglove, lo cual ha sido causa de que nos extraviáramos. En cuanto al último nombre, la única parte dudosa es glove, guante, no fox, zorro. Feixglofa se da en anglosajón, pero también en la forma clofa, en viejos tratados de botánica, donde aparece bastante apresuradamente aplicada a las plantas de grandes hojas anchas, por ejemplo, a la burdock, llamada también foxcliff. Luego pone cliffweed igual a foxglove. Se sabe o se corresponde poco de estas antiguas asociaciones con animales. Quizás a veces dependen de fábulas perdidas. Sería tentador intentar componer algunas fábulas que se adecuaran a los nombres. ¿Todavía inventas nombres para las flores sin nombre con que te encuentras? Si es así, recuerda que los antiguos nombres no son siempre descriptivos, sino a menudo misteriosos. Mis mejores invenciones, en élfico del dialecto nómico, fueron Elanor y Nifredil, aunque me gusta el anglosajón Simbelmine o Evermind, que se encuentra en el Gran Montículo de Rohan. Creo que tendré que inventar algunos más para el jardín de Sam al final. Bien, pues esta es una carta muy sencillita, es muy bonita. Bueno, muy bonita, me explico. Para el filólogo seguro que es una carta apasionante, muy bonita en el sentido en el que están hablando de las flores y de su origen en base a su etimología, ¿no? Entonces, pues bueno, él mismo se pone pues eso, casi a trasnochar, ¿no? Buscando cuál es el origen de las palabras y muchas veces culpando a los botánicos que, pues, de una forma ignorante las han nombrado mal. Pero lo que me parece bonito, y aquí voy a explicarme, es que el propio Christopher, estando en Sudáfrica, debe estar nombrando flores que se va encontrando, ¿no? Independientemente de
del nombre que tengan de forma real, él las va nombrando, las va bautizando con nombres que se va inventando, ¿no? Y aprovecha Tolkien para hablar de sus flores, que tanta importancia tienen en su obra. Y destaca, pues, Elanor y Nifredil, que son flores que se encuentran en Lórien. Bueno, Elanor, sí, en Lórien las dos, y Nifredil creo que estaba también en Doriath o algo así, ¿no? Y luego está la quizá más importante, bueno, no sabría decir cuál es la más importante, la Simbelmine, que se encuentra en los montículos cuando se entierran a Theodred, ¿no? Donde están los túmulos de los reyes de Rohan, que dice allí la Simbelmine, o en castellano se traduce como la No me olvides, Ujú. Evermind, que no sé yo si es una traducción, no sé tú que eres mucho Es que más... el no me olvides es una planta que existe. ¿Existe? Ah, pues entonces sí. Sí, es una planta blanca Ah, vale, pues entonces o de lila, ahí. vamos, yo creo. Esta es blanca, la Simbelmine es blanca, porque de hecho se ven las pelis, si no me equivoco, Sí, y pero es yo creo blanca. que o sea, yo creo que he visto no me olvides así como azules. Ah, Pero bueno, que no soy yo aquí la mayor experta en plantas. en botánica, ¿no? No. Vale. Y eso, no sé si quieres añadir alguna cosilla más, ya, porque esta carta también es muy Sí, sencillita. Dime. Ujú. quería añadir, con lo que tú has comentado, que existe un libro que se llama Flora of Middle-earth, Sí, que es muy interesante porque estudia todo esto y es ampliado y es muy bonito el libro. Entonces, bueno, pues sí. simplemente comentar que existe esta bibliografía por si a alguien le interesa este tema, pues lo puede encontrar. No se ha traducido al castellano, @minotauro una vez más, pero Es bueno. verdad, es verdad. Nosotros lo tenemos en casa, no lo he leído porque pues, es densito, es de este rollo, pero si te encantan las flores es súper preciso y súper, ¿cómo decirlo? Súper académico. Así que nada, estaba por aquí Tarille, que estaba diciendo que tendríamos que haberla invitado porque ella sí lo ha leído. Vale, Y es para la verdad. próxima, para la próxima. Muy bien, pues ya estaría, ¿no? Vamos a dar por concluido el programa de hoy. Yo creo que es un programa muy interesante. Podríamos titularlo fácil Tolkien y la Eucatástrofe, ¿no? Porque es quizá lo más relevante. Y nada más. Pues nos vemos en un par de semanitas, creo, que es Eso. el día. No nos vamos a ver en un par de semanitas, que es el cumpleaños de mi madre, así que luego hablamos. Vale. Me Probablemente acabo sean de tres, fijar. entonces. No te preocupes. Nos veremos, ¿vale? Pero justo Perfecto. el día 6 es el cumpleaños de la mía mamá, y si no, se me enfada. Claro, claro. No te preocupes. Estupendo, pues nada, 2, 3 semanas, 3 semanas o 4 semanas, las que sean. Muchas Sí, gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Dejarnos todos los comentarios que consideréis, todas las preguntas en YouTube, las contestaremos. Y nada, pues un placer. gracias, y gracias por la enhorabuena a mi mamá. Namario, te narato. Chao. Adiós.